de cara a un proceso electoral que, insisto, me parece va a ser mucho más violento de lo que uno podía imaginarse, ¿no? Para identificar cómo son las repercusiones y cómo pega fuerte esto, la mejor manera de poder hacer las lecturas en un contexto donde tal vez las urnas ya no son, digamos, una referencia exacta de lo que piensa la gente. Hoy las referencias exactas son las redes sociales, son la forma en que interactúas con la información que se va moviendo en Internet. Estamos en contacto con Gastón Toro, que es comunicador social, es un analista político, bueno, tiene amplia experiencia en lo que es periodismo político y además perteneciente o fundador del grupo Feedback. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. Bienvenido, gracias. Buen día para Buen todos. día. Bueno, a propósito de esto que veníamos mencionando, nos parecía muy interesante traer un estudio reciente que tu empresa o tu consultora realizó respecto de cuál es el impacto concreto de esta causa, ¿no?, en las opiniones, en el ánimo de la población a través de las redes sociales. Sí, el caso llamativo, antes que nada, como para subrayar que la mejor fotografía social siguen siendo los estudios presenciales. Una vez aclarado esto, vamos a la parte de redes. ¿Por qué comento esto? Porque el 25% de la población no está en las redes sociales. Bien, el 25% Eh, de la población no interactúa No con... está en redes sociales, o sea, por eso nosotros, esto no es una encuesta, esto es un análisis de datos masivos Sí. con Big Data que realizó nuestra empresa Ujú. sobre este caso, pero en realidad cuando necesitas hacer una verdadera foto, un buen estudio sociológico, sigue siendo las encuestas presenciales lo que te da exactitud. Bien, Esto no bien. es una encuesta, es un análisis de datos, pero obviamente es muy importante porque es en el mundo de Internet donde fluye entre el 70 y el 80% de la población, Y ¿no? además me parece que es el mundo que ha entendido la política que tiene que cautivar para poder ganar las elecciones. Totalmente. Por eso lo que ocurrió con este estudio de data analysis, de análisis de datos, Sí. eh, se comenzó, se abrió el viernes, se cortó a las 14 horas del día lunes, fueron alrededor de 72 horas, con un análisis de aproximadamente 250.000 menciones en toda la República Argentina. Esto no quiere decir los likes, sino las menciones, que es una barbaridad. 250.000 de menciones sobre un solo tema es la viralización más grande que hemos tenido en los últimos años, referido a un político y ni hablar a un presidente. Claro, claro, totalmente. ¿Y qué Digamos, ocurre? en esta Sí. repercusión que ha tenido, hay un dato que dentro de los que ustedes manifestaban o publicaban, tenía que ver con Córdoba en especial, ¿no?, en el escenario de las opiniones o en el escenario de estas percepciones respecto del gobierno nacional. Sí, son varios puntos sobresalientes sobre este estudio. Primer punto, en realidad Milei perdió, es la primera vez que el presidente Milei Ujú. pierde el relato. O sea, el relato de Milei, con el cual llegó al poder, es ser el anticasta y el anticorrupción. En realidad, a partir de este hecho, de las supuestas coimas, de los audios que se comenzaron a viralizar a partir del jueves, después del mediodía, Milei ya pierde el relato, y por otro lado, pierde en los segmentos, porque donde se empezó a replicar con mayor fuerza comienza en Twitter. ¿Hola? Sí, lo estoy viendo lo estamos viendo en pantalla, esto de la actividad en Perfecto. redes sociales, pero coméntame. Y posteriormente en TikTok, Sí. con millones de reproducciones en las viralizaciones, en los videos y en las opiniones de algunos periodistas, inclusive periodistas que han sido muy defensores hasta hace poco del modelo de Milei. Ujú. Pero en realidad empezó, inclusive el segmento joven, que es la fortaleza de Milei, los comentarios eran negativos, pero reaccionaron a través de los memes y el humor, que es lo que caracteriza principalmente TikTok y Twitter. Bueno, ahí leíamos un poquito para refrendar esto que estás mencionando.
Twitter, que generalmente es la plataforma política por excelencia, ¿no? Acá es donde van todos los políticos o todos los interesados en cuestiones de este tipo para hacer sus manifestaciones, así que uno podría entender que es el lugar donde por ahí manifestaron su repudio. Claro, en realidad la plataforma Twitter o X, solamente entre el 15 y el 20% de la población Sí, usa esa plataforma, claro. pero de los que la usan es el círculo rojo, obviamente, de la política, como bien decís, del periodismo y el sector sub-25. Bien. Y después tenés TikTok, que es el público joven, el público que por ahí podríamos interpretar que más apoyó este cambio, que más entendió que la fuerza de Javier Milei podía renovar, digamos, viejas prácticas, y que lo tradujo, acá dice, más de 4,5 millones de vistas en 72 horas, lo tradujo en memes. Totalmente, y además hicieron mucha viralización de cortes de opiniones negativas de periodistas como Fantino, por ejemplo. Ah, Por eso claro. las placas sintetizan como es mucha información que la cual bajamos y tratamos de que obviamente se sinteticen 2, 3 o 4 placas para no marear en un espacio corto de una entrevista y para que lo entienda el ciudadano, ¿no? El otro dato, lo que acaban de poner, está tal cual. Los 3 primeros centros urbanos más poblados y donde ha tenido mucha aceptación y donde ha ganado por más del 55%, inclusive en Córdoba por el 74%, fue Cava, el primero con el 64% de rechazo, le sigue el AMBA con un 63% de rechazo y Córdoba, Ciudad de Córdoba y Gran Córdoba con el 62% de rechazo y después siguen el resto de... Que no sé, ahí Gastón, no sé si en algún momento, o sea, si ustedes hicieron este trabajo para la época donde se hablaba, ¿no?, de la desinversión universitaria, Córdoba también empezó a ponerle como un freno de decir no todo es negociable en nuestra provincia. Sí, Por eso sí. me impacta este 62% que lo ubica en el tercer lugar en el territorio nacional. Sí, totalmente. Lo que llama la atención de este caso es la viralización masiva, rápida, en 3 días. Esto no ocurrió ni con el tema del financiamiento de las universidades, nada. Algo parecido nos pasó antes de la pandemia, cuando se quiso tratar cerca del 2018-2019, por primera vez, el aborto. Ahí tuvimos Ajá. también un tema, una investigación con alta viralización de Argentina y países vecinos, pero esta viralización de 72 horas es la más importante de todo. Bien. Y como para ir redondeando la idea, me decías, y bueno, lo entiendo perfectamente, que el trabajo territorial es el que mejor les da a ustedes Sí. una perspectiva de lo que puede llegar a pasar de cara a las elecciones, ¿no? ¿Crees, intuís o hay algún trabajo ya territorial hecho respecto de cuál puede ser el impacto en números o en apoyo a la lista de Javier Milei? Nosotros la semana que viene vamos a hacer un estudio de campo y ahí vamos a tener una foto comparativa de un estudio de campo que ya hemos hecho la semana pasada, justamente que cortó el estudio de campo a las 13 horas, cortó antes que ocurriera este hecho el jueves pasado. Entonces, cuando pasa una cuestión social importante, yo siempre espero unos días, 5 o 7 días, por el tema del delay social que le decimos nosotros, para ver si logra más impacto o menos impacto. Así que recién la semana que viene vamos a hacer un estudio de Metropolitana para hacer un comparativo en cuánto es lo que afectó y quizás cuántos puntos pudo haber perdido la intención de voto y demás cosas. Perfecto. Y me quedo con esto último que dice una de las placas, lo del impacto político. Pierde por primera vez el control del relato, su discurso de outsider, claro, de la anticorrupción, Claro. que es Es lo que te decía, él sí, pierde, a ver, una de las cosas principales de cualquier gobierno es el relato y la agenda. Por claro, ejemplo, del kirchnerismo, el relato durante más de 15 años del kirchnerismo fue derechos humanos. Perder el relato es perder la agenda política y es la primera vez en casi más de año y medio que está Milei que pierde, con el caso perdió el relato de ser el anticasta
porque en realidad dentro de los comentarios, y principalmente en los segmentos mayores, los 35 años, donde había comentarios principalmente en las redes de Facebook e Instagram, donde es consumido por el segmento mayor de 35 años. Uno de los hashtags que se destacaba es uno más, son todo lo mismo, así que en realidad perdió el relato, que es grave para un gobierno, y más a 2 meses de una elección importante y muy importante para él. Es la legislativa más importante del 83 a la fecha, porque en realidad estamos con un presidente que no tiene mayoría en el Congreso, y no creo que la tenga después del 10 de diciembre. Gastón, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos este informe. Seguramente te invito también, ¿no? Va a haber una nueva convocatoria, y sobre todo cuando ya tengan ustedes todo este trabajo que es enorme, el trabajo territorial, para ir siguiendo de cerca el ánimo de la gente y la predisposición a votar, que eso también hablaremos en la próxima oportunidad, si Dios quiere. Cuando quieran. Gracias por tu tiempo. Bueno, ahí pasaba, ¿no? Gastón Toro hablando de esto, Paulo, que me parecía bastante interesante mencionar. Es un estudio de Big Data, es decir, de cómo nosotros usamos e interactuamos en las redes sociales.